noches, licenciada. Mi nombre es Marvin Estuardo Tumpec, del curso de Estrategias de Comunicación Lingüística de la sección 13. En esta ocasión vamos a realizar el proyecto de lectura oral del capítulo número 5 del libro del Don Quijote de la Mancha. Comencemos. Capítulo número 5 del libro de Don Quijote de la Mancha. Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua. Cuando Carloto lo dejó herido en la montaña, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma, está pues, le pareció a él que le venía del molde para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de gran aliento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi alma? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que decían: Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por ahí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó, sin duda, que aquel era el Marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los rumores del hijo del imperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la víscera, que ya estaba hecha pedazos de los palos. Le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvos, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo: Señor Quijana, que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegada a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestro merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuando le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de las alza y liólas sobre Rocinante, el cual tomó de la rienda y del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo, viendo pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía, y no menos iba Don Quijote, que de puro molino y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese que mal sentía, y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos. ¿Por qué? En aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió la misma palabra y razones que el cautivo Abencerraje respondió a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la
Diana de Jorge de Montamayor, donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale priesa a llegar al pueblo. Por excusas, el enfado que don Quijote le causaba con su larga renga, al cabo de lo cual dijo: Sepa vuestra merced, señor don Rodríguez Narváez, que esta hermosa Jarifa que he dicho y es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré lo más famoso hechos de caballerías que se han visto, vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador: Mire vuestra merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abraham de Arraez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió don Quijote, y sé que puede ser, no sólo lo que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todas las 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar, a la hora que anocheciera, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viese al molino hidalgo tan mal caballero. Llegada, pues, la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaba en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaban diciéndoles su amo a voces: ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura? Pero la desgracia de mi señor, 3 días ha que no parece él, ni el rocién, ni la darga, ni la lanza, ni las armas. Desventurado de mí, que me doy a entender, y así en ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos, encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que hacían echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la marcha. La sobrina decía lo mismo y aún decía más. Sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo estos desalmados libros de desventuradas 2 días con sus noches, al cabo de las cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado decía que muerto a 4 gigantes como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quejaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un gran encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediara antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos esos descomunantes libros, que tenía muchos que bien merecen ser abrazados como si fuesen de herejes. Digo yo también, dijo el cura, y a fe que no se pase el día de mañana sin que ellos no se hagan acto público,
y deseen condenados al fuego, porque no den ocasión a que los leyera de hacer lo que buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaba oyendo el labrador y don Quijote, con que acaba de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzar a decir a voces: abran vuestra merced al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Moro Abarraez, que trae cautivos el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: ténganse todos que vengo malferido, por lo cual de mi caballo llevadme a mi lecho y llamase, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis heridas. Mira, en hora maza, dijo a este punto el ama, si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor, suba vuestra merced en buen hora, que, sin que venga esa Urganda, le sabremos aquí curar. Malditos, dijo, sean otra vez y otros cientos estos libros de caballerías que tan al parado vuestra merced. Llevaróndele luego a la cama y cantándole las heridas. No le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, las más desaforadas y atrevidos que se pudieron fallar en gran parte de la tierra. Ta, ta, dijo el cura jayanés, hay en la danza para mi santiaguada que yo le queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le hiciesen de comer y dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hizo así el cura, se informó muy a larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo con los disparates que el hallarle y atraerle había dicho, que dejó poner más deseos en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa de don Quijote. Interesante capítulo, el capítulo número 5 de la desgracia de nuestro caballero Miguel de Cervantes. Él padecía de una enfermedad porque él le encantaba leer muchos libros, y decía a su sobrina que él leía 2 días y sus 2 noches seguidas el libro y la gran. Entonces por eso él se imaginaba que él estaba en la historia, por eso él realizó su viaje, pero imaginándose que peleaba, que le pasaban desgracias, que peleó con 4 gigantes, que eran 4 torres, decía él, y que él buscaba el amor de su vida. Entonces, si no fuera por el leñador, él saber qué le habría pasado, porque el leñador le ayudó a regresar a su casa, pero al momento de regresar a su casa, él lo único que quería era descansar y comer, y todas las preguntas que el cura y el barbero le hicieron, él nunca quiso responder, hasta que dice el cura que lo mejor que para él era, era quemar los libros porque eran cosas del diablo, decía él. Interesante capítulo. Sosegado. Aplacar, pacificar o aquietar. 2. Aquietar las alteraciones del ánimo. Mitigar las turbaciones y movimientos. 3. Pactar o asegurar algo. 4. Peto. 1. Prenda suelta o parte de una prenda de vestir que cubre el pecho. 2. Prenda de vestir con peto, especialmente el pantalón. 3. Protección acolchada que se pone. Jumento. Asno. Animal.